Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenido a un nuevo programa acá en La Voz de la Naturaleza. Soy Antonio Cajías y les vamos a dar un programa, pero que hemos esperado toda la semana. Este es un conversatorio, el cual hemos denominado Buscando el origen de partes traficadas de jaguar con herramientas moleculares. Y esta noche tenemos a una invitada de lujo. Ella es Paola Nogales Ascaduns. Ella es bióloga graduada de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia. Posee una maestría en ecología y evolución genómica de la Queen Mary Universidad de Londres, con distinción y becada por el programa Chevening. Actualmente se desempeña como investigadora asociada en el Museo Nacional de Historia Natural de Bolivia e investigadora del Laboratorio de Genética Molecular, Instituto de Investigaciones Químicas de la UNSA. También es miembro activo de la Red Boliviana de Mastozoología y lidera la iniciativa del Programa de Investigación de Felinos Bolivia. Actualmente está llevando a cabo un proyecto de investigación y conservación de felinos pequeños, el cual ha sido financiado por el Conservation Leadership Program y el Grupo de Trabajo de Gato Geoffroy. Asimismo, encabeza el proyecto de genómica del jaguar, que obtuvo el primer lugar en el concurso Falling Walls Lab Bolivia. Querida Paola, muchas gracias por estar acá. Bienvenida a La Voz de la Naturaleza. Muchas gracias, Antonio, y a todos los presentes por estar acá para hablar un poquito de jaguares, de tráfico y de, bueno, las iniciativas que estamos realizando a partir de la ciencia para luchar contra el tráfico de jaguares, ¿no? Para que vamos a dar un poquito nuestro granito de arena en esto, que es la lucha contra el tráfico de jaguares, ¿no? Exactamente, Paola, y la verdad que nos ha llamado mucho la atención el trabajo que tú estás desarrollando, ya que nos va a permitir identificar las poblaciones y la identificación de dónde son, dónde surge el tema del origen del tráfico de fauna silvestre, principalmente lo que es el jaguar, una especie emblemática que tenemos en Bolivia y que es bastante traficada justamente por diferentes situaciones que la gente piensa por superstición u otros motivos. Pero bueno, vamos a presentar, justamente tenemos preparado una presentación con Paola que justamente nos va a hablar acerca del trabajo que está desarrollando ella en este momento. Así que vamos con la presentación. Súper, sí. Bueno, gracias, Antonio. Y si las personas, o sea, tienen como preguntas, mejor si las escriben en el chat, así no se les pasa, porque sí, la genómica es un tema nuevo, no solo en Bolivia, sino a nivel Latinoamérica y más que todo con fauna silvestre, ¿no? Que no se ha realizado. Así que si tienen como alguna pregunta puntual o algo no les ha quedado claro, igual si lo escriben en el chat y así después de la presentación podemos conversar un poquito, tal vez buscar ejemplos más familiares o más fáciles de entender. Entonces, bueno, en realidad este es el proyecto, está financiado por la Fundación Revive and Restore con el apoyo de Chevening de la Universidad de Queen Mary. Es parte del programa de investigación Felidos Bolivia y y la ICA, la institución científica acreditada de este proyecto, es el Museo Nacional de Historia Natural, del cual soy investigador asociado, ¿no? Y como le decía Antonio, bueno, con este proyecto he ganado el primer lugar del Falling Walls Lab 2023 de Bolivia. Y bueno, voy a presentarles un poco de qué se trata esta nueva técnica, ¿no? Como dijo Antonio, los jaguares están siendo traficados, no solo ahora, ¿no? En el mercado local desde hace muchos años ya eran traficados, tanto para uso de moda, por ejemplo, estas gorras, estos bolsos que venden jaguares, billeteras, cinturones, todo eso. Igual para el uso tradicional, como se tiene la grasa de jaguar, que en realidad le llaman como manteca de tigre, que la gente utiliza tradicionalmente para la artritis, para la tos, bueno, con diversos usos, pero en realidad no tiene como ningún compuesto químico diferente porque hemos realizado un análisis químico de la grasa de jaguar comparándolo con las otras publicadas en literatura como de la vaca, del cerdo y no tiene ningún pico diferente, pero es algo de conocimiento tradicional, ¿no? Que la gente lo tiene y, por ejemplo, mezclan la grasa de jaguar con limón y miel para la tos, entonces es la grasa de jaguar lo que les ha ayudado al resfrío, que posiblemente sea solo el limón y la miel, ¿no? También a los jaguares los utilizan como mascotas, ¿no? Sí, sigue habiendo reportes
jaguares pequeños. Algunos no pueden ser rescatados por las autoridades, pero esto es algo bien común porque cuando las mamás jaguares dejan a los bebés en la cueva, las personas los encuentran y los sacan, ¿no? Entonces hacen esto que es tráfico de jaguares como mascotas. Igual utilizan las pieles como tapetes en las paredes y todo eso, ¿no? Que es también tráfico de jaguar, vas por un mercado local, pero también es tráfico, ¿no? Y tenemos un poco lo del tráfico internacional, que es lo que más nos llama la atención, que, bueno, se ha sido este decomiso de colmillos de jaguar que se han hecho por parte del ministerio con rumbo a destinatarios a China, ¿no? Sin embargo, de estos colmillos no se sabe más, ¿no? No se ha hecho el seguimiento, por ejemplo, de quién era el destinatario, quién mandaba, si la persona que mandaba tenía, o sea, no hay como más información de esto, solo ha quedado más que todo en una super noticia, pero no se ha hecho el seguimiento de quién era la persona que recibía en China y todo eso. Así que quedan todavía muchas dudas conforme a estos colmillos y también saber si todos son de jaguar, ¿no? De cuántos jaguares. Y también la pregunta de dónde son estos colmillos, porque jaguares hay en casi todos los departamentos de Bolivia, ¿no? Lo tenemos de norte a sur. Entonces, como les decía, ¿no? Cuando vimos un poco esto de hablar de la conservación del jaguar y se planteó hacer el plan de acción de conservación del jaguar, dentro de las preguntas que teníamos y las acciones de conservación que debíamos tomar para el jaguar, estaba esto de, bueno, de analizar las poblaciones, porque realmente no sabemos nada de los jaguares en Bolivia. Sí hay varios estudios, ¿no? Pero más que todo son en áreas protegidas por ciertos grupos, pero así un estudio regional no lo tenemos. Entonces, todo eso se ha planteado en el plan de acción de conservación del jaguar y también un poco cómo podemos enfrentar el conflicto que existe entre jaguar y ganaderos y también cómo enfrentar esto del tráfico de partes de jaguar. Y entre esto también salió la pregunta de que no sabemos nada sobre la genética del jaguar. Si bien hay un par de estudios que colectan solo 2 o 3 piezas de jaguar y lo hacen a nivel regional, no nos da como mucha información que podamos utilizar a nivel local para acciones de conservación. Y además, como también lo mencionaba, teníamos esta duda de las partes traficadas, ¿no? Y viendo un poco si es una buena manera de responder estas preguntas utilizando análisis genómicos. Por ejemplo, para los elefantes que tienen el problema con los colmillos de elefante, sí hicieron algo similar, pero con genética, con marcadores moleculares, para identificar de qué parte de África venían los colmillos decomisados, ¿no? Sin embargo, para jaguares es un poco más complicado, ¿no? Porque si quisiéramos hacer genética necesitaríamos un gran número de muestras y es por eso que viene este otro método que es recientemente utilizado, que es la genómica, ¿no? Un poco para ilustrarlo, bueno, la genómica es el estudio de todo el genoma, o sea, son todos los genes codificantes y no codificantes que tiene cada individuo. Es algo que se utiliza bastante en medicina y está como en el tope de la ciencia, ¿no? Varias especies han empezado a ser secuenciadas ya del genoma total. De hecho, hay un proyecto que son los 1000 genomas de los vertebrados, donde planetean a secuenciar genomas de referencias de diferentes especies del mundo, ¿no? Para conocer diferentes funciones de genes, para poder responder algunas preguntas sobre poblaciones y bueno, todo eso que puede ayudar un poco a entender la evolución de los vertebrados y también a acciones de genética para la conservación. Sin embargo, bueno, mostrar esta tabla que son los costos de la genómica, porque como ha sido, es una técnica que te da bastante, también tiene un costo elevado, ¿no? Para principios de los 2000, como podemos ver, el costo era casi imposible de acceder para vida silvestre. Pero lo interesante de la genómica es como más personas han empezado a usar, se ha desarrollado más tecnología y se ha hecho algo como más popular, los costos también han empezado a bajar y hoy en día ya tiene un costo bastante reducido, el cual nos permite poder utilizar esta técnica en vida silvestre. Y bueno, porque los fondos concursales para vida silvestre no son tan altos como los fondos para medicina o para descubrir como un nuevo aparato, ¿no? Entonces, el hecho de que ahora la genómica sea más barata sí nos permite poder utilizar esta técnica en vida silvestre. Y de hecho, ahora lo están reformando, creo, sus marcadores igual con los elefantes, ¿no? Para utilizar esta nueva técnica que es la genómica. Un poquito para ver cuál es la diferencia entre genética y genómica. La genética solo te estudia ciertos genes, algunos pedacitos,
mientras que la genómica es todo, ¿no? Y puede responder como muchas más preguntas de evolución, muchas más preguntas de poblaciones. Y bueno, en este caso, lo que más nos interesaba de la genómica era que no necesitábamos un alto número de muestras porque al testear varios genes o todos los genes del genoma, la robustez está en el marcador molecular y no está en el número de muestras que tienes. Porque si utilizaríamos genética para ser lo más cautelosos posibles, digamos por departamento, necesitaríamos alrededor de 30 muestras, ¿no? 30 muestras de jaguar para La Paz, 30 para Pando, 30 para Santa Cruz. Es un poco complicado porque hablamos de jaguares, ¿no? Es súper, súper, súper complicado conseguir estas muestras. Incluso heces de jaguares son difíciles de conseguir en campo, ¿no? Así que por eso hemos ido por esta técnica que es la genómica, que nos va a brindar más información y nos va a permitir como responder estas preguntas que teníamos, ¿no? Para realizar este proyecto en realidad ha sido un esfuerzo de 3 años en los que he viajado por casi toda Bolivia consultando a las, bueno, un poco mediante muchos trabajos que tenía hablando del tráfico de jaguares o de conservación de jaguares, siempre salían las preguntas si ellos habían cazado alguna vez un jaguar y muchas personas, por ejemplo, especialmente los ganaderos, sí habían cazado un jaguar en su estancia y habían guardado la piel. Entonces, lo que yo hacía era pedir un pedacito para poder realizar este análisis genómico, ¿no? Porque durante mi tesis de licenciatura he visto esto. En una estancia nos mostraron un jaguar que lo habían cazado en la estancia y nos donaron el cuero para la colección boliviana de fauna. Entonces, de ahí he hecho mi primera prueba de si se podía extraer un ADN de buena calidad de estos cueros. Y sí, sí he logrado sacar una buena cantidad, así que ya era como la muestra ideal para poder realizar este estudio, ¿no? Sí ha sido un gran esfuerzo de viajar y también con recursos limitados, ¿no? Porque ha sido más que todo por oportunidad en otros trabajos que tenía. Y bueno, una vez que se han colectado las muestras, lo que he hecho ha sido extraer el DNA y secuenciarlo, o sea, secuenciar todo el genoma en una plataforma Illumina. Y luego se hace el análisis bioinformático. Un poquito para ilustrarlo, ¿no? El tamaño del genoma del jaguar es de 2.5 gigabytes, o sea, eh, varias secuencias anidadas sería como 2.5, ¿no? Es realmente hartísimas letritas, ¿no? Cada letrita sería un byte y 2.5 gigabytes es lo que tenemos de información del jaguar, que es un genoma bastante grande. Sin embargo, para esto lo que hacemos nosotros no es solo secuenciar una vez por el hecho de que pueda existir errores o solo son pedazos, sino se secuencian varias veces. Entonces, nosotros hemos secuenciado 15 veces cada genoma de jaguar para todas nuestras muestras. Así que ese es un análisis, o sea, es una analogía que hacía con mi team, por ejemplo, que si quisiera, o sea, si cada base nucleotídica midiera medio centímetro y lográramos estirar todo el genoma del jaguar para las veces que hemos secuenciado, daríamos 6 vueltas a la Tierra con el genoma de un jaguar, ¿no? Esa es la cantidad de información que tenemos ahora para los jaguares bolivianos. Y en este caso, bueno, lo que hemos hecho ha sido buscar ciertas mutaciones que solo existan en cierto grupo de jaguares para poder agruparlos, ¿no? Y esos se llaman los SNPs, que son los polimorfismos de un solo nucleótido, que prácticamente, o sea, haciendo este análisis bioinformático con hartísima información, que prácticamente es solo codificar, realmente no puedes ni siquiera ver las secuencias por la cantidad de información que se tiene, ¿no? Entonces, lo que hacemos con programas bioinformáticos y con código es buscar justamente estas letritas que son iguales para ciertos individuos y diferentes de otros individuos para agruparlos en diferentes poblaciones. El resultado que hemos obtenido es que los jaguares bolivianos están agrupadas en 2 poblaciones, una para el norte y una para el sur, pero que al tener ciertas mezclas entre norte y sur, podemos diferenciar 4 regiones de jaguares con estos marcadores moleculares. Como pueden ver en el mapa, al morado le hemos llamado como Norte Amazonía, al verde le hemos llamado como Llanos de Moxos-Beni, porque está en toda esa región que abarcaría la parte de Cochabamba, la parte de Beni. Luego tenemos la región del norte de la Chiquitanía, que también abarca la parte de Chuquisaca y llega un poco más abajo. Y la región sur, que es Chaco,
que es el Chaco, ¿no? Que sería la cuarta población que podríamos detectar con estos marcadores moleculares. Si bien no son poblaciones genéticas bien establecidas, son regiones que podemos identificar con estos marcadores, ¿no? Y bueno, una vez obteniendo estos marcadores, que en realidad el análisis final de los análisis bioinformáticos nos ha dado más de 2 millones de marcadores moleculares, que es realmente una robustez alta para nuestro análisis, ¿no? Y bueno, luego el siguiente paso ha sido testearlo, porque queríamos ver si estos 2 millones de marcadores sí podían decirnos nuestra primera pregunta, ¿no? Que si podíamos resolver de dónde vienen traficadas las partes de jaguar. Entonces, el Museo de Historia Natural recibió un paquete con cerca de 20 cráneos de jaguares de un operativo, ¿no? Que ya había terminado, entonces como custodio final se las dieron al museo. Todos estos cráneos no tenían colmillos y de hecho hay como 40 mandíbulas inferiores, ¿no? Que no corresponden a estos cráneos, o sea, son muchas más jaguares. Sin embargo, para ser un poco cautelosos en este primer estudio, hemos elegido al azar 10 de estos cráneos y primero hemos hecho la identificación molecular si eran jaguares o eran pumas, ¿no? Estos 10 que habíamos escogido eran jaguares. Entonces, luego hemos hecho este análisis de marcadores moleculares para ver de dónde vienen estos cráneos, ¿no? Todos han mapeado que venían de esta parte que es Beni, o sea, que va a la región de Beni, Llanos de Moxos y llega hasta Cochabamba, indicándonos que estos 10 jaguares sí o sí se han matado en esta región, ¿no? Y es un poco triste porque, bueno, hubiera sido más cauteloso encontrar como de la Amazonía y todo eso porque no se ha limpiado solo un área de jaguares. Pero lamentablemente los análisis nos han mostrado que estos 10 jaguares han muerto en Beni, ¿no? Y bueno, nuestros siguientes pasos es un poco poder, primero quisiéramos reducir estos marcadores moleculares para hacer un costo más accesible para la policía o las leyes o quien quiera utilizarlos para poder identificar de dónde vienen las partes. Queremos reducir a un set de 200 marcadores que igual tengan una buena precisión y poder utilizarlos, o sea, es como un poco nuestro objetivo mayor, poder identificar las más de 900 partes de jaguar que existen traficadas, incluidos los individuos que están en los centros de custodia, poder ver un poco de dónde vienen, porque esto nos mostraría como estos hotspots en tráfico, ¿no? Si digamos, todos son de Beni, realmente hay algo, una alarma en Beni, ¿no? Pero también existen otras preguntas, por ejemplo, ¿qué pasa si los colmillos que se han decomisado en Santa Cruz provienen del norte de La Paz o de esa región que es norte Amazonía? Ahí nos está mostrando que la línea de tráfico es directa. ¿O qué pasa si los colmillos que se han decomisado en Beni vienen del Pantanal boliviano, ¿no? Que sería la región Chaco-Pantanal. Entonces ahí sí existiría como una red que no la estaríamos mostrando. Y finalmente, también nos interesa ver si todos los colmillos o todas las partes de jaguar son de Bolivia, porque, por ejemplo, ha habido algunos reportes en el último reportes de CITES que habían ciudadanos, bueno, personas que trataban de cruzar la frontera entre Argentina y Bolivia con cueros de jaguar, ¿no? Para venderlos. Entonces, si encontráramos, por ejemplo, una muestra que no corresponde a nuestro set genético, nos mostraría que Bolivia es un centro de tráfico, ¿no? O sea, que de los otros países lo están trayendo acá para poder exportarlo, para poder venderlo y todo eso, lo cual sí elevaría una alarma, ¿no? Una alarma mundial, de hecho. Así que por eso también nuestro interés y, bueno, las dudas que tenemos como científicos de poder identificar si todas las partes son de Bolivia y si son de Bolivia todas, de qué partes son para poder un poco mejorar estos esfuerzos de conservación. Buenísimo, querida Paola, muy interesante lo que nos has presentado, los conceptos realmente realmente muy valederos, ya que esto nos permite hacer realmente una indagación mucho más sobre el tema del tráfico, este problema tan terrible que tenemos aquí en Bolivia. Y tú bien lo mencionabas, ¿no? Hay rutas de tráfico de norte a sur, de este a oeste, que está por ahí, no está muy bien identificado, digamos, en el tema del tráfico, ¿no es cierto? ¿Cuál ha sido para ti tu principal
experiencia al poder enterarte de que existen animales, por ejemplo, partes, mejor dicho, de colmillos que podrían ser que has identificado en el Chaco y que podrían ser de Santa Cruz o que podrían ser del norte de La Paz. Para ti ha sido una sorpresa, para ti ha sido realmente algo interesante. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en realidad es preocupante, ¿no? El 2019 he participado de un estudio junto a Melissa Arias, donde hemos hecho encuestas en casi toda la parte amazónica de Bolivia, en diferentes comunidades, ¿no? Preguntando a la gente qué sabía de tráfico, o sea, si alguna vez habían traficado, si alguien les había ofrecido dinero por partes de jaguar, si alguna vez habían vendido y todo eso. Y, por ejemplo, sí había gente, ¿no? Que contaba que venían personas en camionetas y solo recolectaban las partes, ¿no? Entonces, bastante posible realmente que las lleven a otros lugares, ¿no? Incluso en una comunidad, una persona comentó que hacía como el tiger glue, que es el jaguar glue, o sea, que cuecen a los jaguares en ollas hasta formar como una masa. Eso lo hacían, por ejemplo, en una parte del norte de Santa Cruz, pero las personas comentaban, ¿no? Que es el señor que, o sea, ni siquiera vivía ahí, simplemente llegaba con cuerpos de jaguares y hacía esto, ¿no? Entonces, fácilmente podrían ser de cualquier región, ¿no? Porque igual estas carreteras están conectadas. Y posiblemente igual tenga contactos en otros lugares que le manden y el hecho de encontrar igual estos colmillos en Santa Cruz, sí te da muchas más preguntas porque Santa Cruz es ya la ciudad, ¿no? Que está como más al sur. Entonces, nosotros pensamos que solo la parte del tráfico era en la parte norte por este primer caso de los colmillos con Javín, pero cuando han encontrado esto en Santa Cruz, entonces es posible que vengan de la Amazonía, que vengan del Pantanal, o sea, de diferentes lugares. Y yo pienso que un poco para mejorar los esfuerzos de conservación, sí está interesante saber de dónde vienen estas partes, ¿no? Y poder un poco también ayudar a las acciones de conservación, porque ¿qué pasa si todos nos estamos enfocando ahorita en Beni, por ejemplo, por este reporte, por la cárcel de Mocovi, por todo lo que se ha hablado de jaguares de Beni, y todos ponemos ahí nuestra atención y la policía se esfuerza todo y vienen del Pantanal, ¿no? O peor, que estén viniendo de Perú, por ejemplo, y le estamos poniendo como más atención a estos lugares. Entonces, tener la información sí nos va a ayudar mucho a poder tomar acciones de conservación y espero que también sea a nivel gubernamental, ¿no? Que puedan tomar un poco, o sea, como es información científica, ya tomar acciones de conservación basadas en información científica. Exactamente. Con los estudios de genómica, se puede diferenciar el tema del sexo del jaguar, se puede indagar sobre el género. Sí, de hecho sí, pero es un poco, es más económico hacerlo con genética, ¿no? Porque por el hecho del Ok. marcador te sale, o sea, solo es un gen el que testearías, entonces sí, sí se puede, o sea, ahorita con los genomas que tenemos sí se puede, pero dentro del set de marcadores que vamos a diseñar, que es mucho más corto, no estamos pensando incluir esto también. Entonces, sin embargo, si ya, bueno, ya que se va a tener el ADN extraído de todas las partes, también se puede simplemente con un marcador molecular del cromosoma X o del cromosoma Y, ver si estos eran hembras o machos y también sacar un sex ratio de lo que se está traficando, ¿no? De lo que se ha traficado. Exactamente. Y estamos viendo una imagen justamente de una piel de jaguar, ¿no? Se podría decir que con una piel y unos colmillos se puede identificar a un mismo individuo y se puede saber realmente cuántos jaguares fueron víctimas del tráfico ilegal. Sí, de hecho, con el set de marcadores se puede hacer una genotipificación para identificar la cantidad de individuos, ¿no? La cantidad exacta de qué individuos, Mm. porque seguramente no solo trafican la piel, no solo trafican el cráneo y los colmillos, ¿no? De hecho, como te mencionaba, estos cráneos que tenemos en el museo, ninguno tiene colmillos. Entonces, sería interesante, por ejemplo, luego encontrar los colmillos que le pertenecen al cráneo. Y si no encontramos los colmillos dentro de las muestras que se han confiscado, entonces de hecho se han vendido los colmillos, ¿no? Y no se han logrado, no se han logrado encontrar, o sea, no se han logrado como capturar estos
estas partes que han sido traficadas. Así que eso sí también va a estar un poco interesante, ¿no? Ver un poco hacer el matching de piezas. Igual, imagínate que una piel que se haya decomisado en Santa Cruz tenga los colmillos en Beni, o sea, Exacto. podemos un poco armar la historia de qué se está haciendo, o digamos una piel que se esté vendiendo en la cárcel de Mocovi tenga los colmillos traficados en un operativo de hace 3 años, te puede un poco dar algunas ideas de qué es lo que está pasando. Exactamente. Y también tenemos otra consulta. Este tipo de monitoreo que tú estás realizando, este tipo de investigación de jaguares aquí en Bolivia, se está realizando en otros países del continente que también tienen poblaciones importantes de jaguar. Sí, mira, de hecho, este es el primer estudio de genómica animal que conozco que se ha hecho en Bolivia y eso ha sido también algo que un poco nos ha asustado, ¿no? Al realizarlo. Y a nivel de región, los que hacen genómica, que están más avanzados, es Brasil, porque ellos han secuenciado el primer genoma de referencia del jaguar. Es el equipo de Eduardo Enrique de la Universidad Pontífica Católica de Río Grande do Sul que están trabajando en esto. Ellos han publicado 10 primeros genomas de jaguares de Brasil y de hecho nosotros hemos agarrado estos genomas también y los hemos incluido en nuestro set de marcadores para identificar si alguna parte también viene de Brasil, ¿no? Estamos muy en contacto con Eduardo y su equipo para, bueno, el siguiente paso sería ya desarrollar algo regional, ¿no? Ahora queremos hacerlo algo más nuestro, porque esto ha nacido de investigadores bolivianos y prácticamente son iniciativas que estamos proponiendo del sur para problemas que nos está causando el norte. Entonces, si queremos primero hacerlo solos, tener como nuestro set que salga de Bolivia, que nos pueda ayudar a que, al menos en nuestro gobierno, o lograr algo con las acciones de conservación en nuestro país, y luego ya unirnos a cualquier iniciativa regional que exista. A mí me gustaría que, por ejemplo, Perú, Argentina, Paraguay, o sea, todo el resto haga también como este análisis y que luego juntos todos podamos tener un solo set de marcadores que lo utilicemos a nivel regional, ¿no? Para poder identificar las partes de jaguar de dónde vienen, ¿no? Sin embargo, creo que Bolivia es el que tiene mayor caso de partes confiscadas de jaguar. No, no es algo de Exactamente, los osos, ¿no? Pero claro, claro. Y es uno de los primeros países que ha tenido sentencia, ¿no es cierto?, con dos ciudadanos de origen asiático, que uno se fugó y el otro terminó en la cárcel. Y bueno, pues lamentablemente las penas son muy cortas. Pero tú tuviste relación, digamos, acercamiento con fincas, haciendas, justamente que tenían partes de animales, principalmente el jaguar, cuero. ¿Cuál fue tu impresión? ¿Cuál era la charla que tenías justamente con el ganadero, digamos, y era su impresión acerca del jaguar? claro, en realidad los ganaderos ven, o sea, el jaguar es una plaga para ellos, ¿no? Claro. Porque o sea, muchos ganaderos lo que me decían era, yo crío vacas, no crío jaguares, y lo que me da Mm, plata es la vaca, no el jaguar. Entonces, simplemente era así, ¿no? Y cuando les hablabas de las leyes, ellos te decían, ¿y conoce la ley 44? Creo que era el nombre, es el calibre de su revólver, ¿no? Que era lo que ellos aplicaban. Entonces, tampoco puedes agarrar y meter a todos los ganaderos a la cárcel porque en esto del mercado claro. del tráfico no es lo principal, ¿no? O sea, si vamos a meter a todos a la cárcel porque una vez hemos mentido, todos vamos a estar en la cárcel, ¿no? Pero en el caso de tráfico hay que luchar en la parte de los mercados, ¿no? Porque muchos jaguares sí son cazados con la excusa del conflicto por el tráfico, porque pagan estos ganaderos a gente que vaya a cazar el tráfico, entonces, que vaya a cazar jaguares. Entonces, no, ahora no solo es como el pago que te da el ganadero, sino también es el pago que vas a conseguir por vender las partes, ¿no? Entonces ya es como un doble incentivo para poder entrar a esto, porque, bueno, cazar un jaguar no ha de ser fácil, ¿no? Incluso muchos cazadores con los que he hablado me mencionaban que el cuero es bastante duro, entonces no solo le dan un balazo, le dan varios. Entonces ahí va un Mm, poquito el que, bueno, ¿para qué me voy a esforzar? Y tal vez no lo caso. Y si no lo cazan, no le pagan, ¿no? Porque los ganaderos lo que me contaban es que pagan por cabeza de jaguar. O sea, si no les dan mm. la cabeza del jaguar,
o no les muestran el cuerpo de jaguar, ellos no pagan. Entonces, muchos pueden herir solo a los jaguares y listo, ¿no? Y justamente este incentivo de por jaguar que me entregues te doy dinero, también hace que no solo maten a los jaguares que eran del conflicto, sino que se metan al bosque a matar muchos más. Y muchas veces tampoco, bueno, el conflicto es más que todo una excusa que utilizan los cuidantes, ¿no? Porque los ganaderos no viven en sus estancias, sino tienen gente que cuida. Entonces, si el que ha cuidado se le ha perdido una vaca, prefiere decirle al ganadero que lo ha matado el jaguar a aceptar que ha perdido una vaca y él estar pagando, ¿no? O a veces las vacas se accidentan y se caen, eso ya es culpa del cuidante y dicen, lo ha comido el jaguar. Entonces, Exactamente. le echan la culpa de todo, ¿no? Así que Exactamente, lo mismo pasa con el oso jucumari, por ejemplo, ¿no? Dicen que ataca al ganado, pero en realidad lo que tú dices, a veces el ganado está, pues, se tropieza, se lastima, se quiebra una patita y lamentablemente queda ahí, ¿no? Entonces viene, pues, el animalito y lo aprovecha, ¿no? En realidad es una forma también de sobrevivencia. sí, exacto. Y del jaguar, otra cosa que también es importante mencionar es la percepción, ¿no? La Claro. gente tiene una percepción súper negativa del jaguar. Cuando tú les preguntas qué opinan del jaguar, les da miedo, es una bestia, te va a comer, te va a matar, y siempre te cuentan la historia de alguien que ha sido atacado por el jaguar. Pero, por ejemplo, en una comunidad nos pasó que nos contaban que una chica la había atacado el jaguar mientras ella estaba en su moto regresando a la comunidad. Entonces, wow, qué bárbaro, ¿no? O sea, ¿cómo le ha atacado el jaguar? Y todos te contaban diferente, ¿no? Que la chica había muerto, que no sé qué, que la. Hasta que llegamos a hablar con la chica y su papá nos dijo, a ella le ha atacado el jaguar, ¿no? Y le hemos preguntado. La chica era bastante joven, yo a unos 20 años más o menos. Y nos dice, no, estaba en la moto y el jaguar estaba echado en la carretera. Entonces, esa era la gran historia. Pero como el Claro. chisme va como de comunidad en comunidad, entonces va creciendo, va creciendo, va creciendo y ya en Se la va misma comunidad. tergiversando. Exacto, y en comunidades cercanas igual decían, en la comunidad de allá hay una chica que le ha atacado el jaguar. Entonces siempre te queda ese miedo, ¿no? De si veo un jaguar me va a atacar, ¿no? Entonces lo que hacen es ven jaguar y empiezan como a retarlo, ¿no? La gente le empieza a gritar, le empieza a decir cosas y muchas veces lo que va a hacer el jaguar es defenderte, mostrarte los colmillos y ahí es cuando la gente ya empieza a llamar a otros, le dan bala o algunos jaguares, por ejemplo, me han contado historias que los han matado a machetazos, ¿no? Porque se han peleado todo, pero el jaguar nunca va a venir a atacarte. De hecho, no somos una presa para el jaguar. Así que va mucho en la falta de información que tienen las personas y este miedo natural, ¿no? Que tienen como a la bestia del jaguar, que más que todo viene por gente que no es de la región o no ha crecido, que les dice que te va a matar, se va a comer a tus perros, se va a comer a los chanchos, se va a comer a los niños, ¿no? Entonces, te hace pensar también un poco de que, bueno, o sea, no, tampoco puedes decir, no, el jaguar es bueno y te va a saludar, ¿no? O sea, hay gente, por ejemplo, una señora contaba que el jaguar sí se entró a su casa y se comió su chancho y ella veía desde la cortina, ¿no? Cómo pasaba todo. Entonces, súper aterrada, veía cómo el jaguar se comía al chancho y ella temía por su vida, por la vida de sus vecinos, pero no, no, en realidad así ataques de gente a jaguar son Claro, no, de jaguar a gente son muy pocos. De gente a jaguar son artísimos, o sea, que la gente siempre lo dice. exactamente. Pero Claro, y lo que de, tú dices es muy recurrente, ¿no es cierto? El conflicto de fauna silvestre con animales domésticos, en realidad, es justamente por el tema de la expansión agrícola ganadera. Se ha visto muchos videos donde jaguares están atacando a perritos, por ejemplo, se están llevando a perritos, bueno, pues porque justamente están en su territorio, ¿no es cierto? Pero como bien tú dices, pues no va necesariamente a atacar al humano o al ganado, simplemente es un tema de sobrevivencia. Te comento que tengo una pregunta muy interesante de Ninoska Burgoa, nuestra querida amiga Nino. Un saludo para ella. ¿Será que en el futuro habrá un banco de huellas genómicas para otras especies traficadas en Bolivia? Interesante la pregunta. sí, hola Nino, muchas gracias por la pregunta. Bueno,
dos cosas diferentes, ¿no? Primero, un poco sobre los genomas. De hecho, es parte de hacer bioinformática y esto de, de la genómica, que cuando tú publicas tu artículo, tienes que subir al NCBI o al Ensemble, o sea, cualquier base de datos de uso público, todos tus genomas. Es por eso que nosotros hemos podido acceder a los genomas de Brasil para utilizarlos en nuestros análisis, ¿no? Y de hecho sí hay como de varias especies. Lamentablemente de especies latinoamericanas no hay, pero por ejemplo del chita están de los tigres, están de los leones, y esto nos ha permitido incluso hacer comparaciones de diversidad genética de cómo están los jaguares respecto a los tigres, a los leones, sin necesidad de nosotros haber hecho un estudio, sin necesidad de haber colectado las muestras ni nada. Entonces eso es lo lindo también de la genómica, que es algo bastante colaborativo y que cualquier persona puede acceder a estos genomas. Y bueno, un poco hablando sobre los bancos, hay una foto donde estoy con un jaguar y con el doctor Fidel, que la tienes por ahí. Sí, esta es una experiencia bastante bonita que hemos hecho para tener un mejor genoma de referencia del jaguar. Lo hemos hecho junto al San Diego Zoo, que ahora se habla mucho de los bancos genéticos. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es pedir un permiso al ministerio para poder enviar un pedacito de tejido vivo de Ernak, que es un jaguar de senda verde, para poder preservarlo en un banco genético que pueda ser a futuro, ¿no? Por decirte, algo que no quisiera que llegue, pero si en 500 años se extinguen los jaguares, especialmente en Bolivia, si la diversidad genética llega a ser baja porque empiezan a cruzar entre primos, entre hermanos, tenemos un jaguar boliviano en un banco genético que nos puede permitir clonar de nuevo a Ernak y fundar, o sea, como hacer un refrescamiento de las líneas genéticas. Entonces, es como un poco de esperanza, es como un backup que tenemos de la diversidad genética de jaguares, y esto ha sido más que todo gracias a Senda Verde y a la colaboración con San Diego, al museo y al ministerio que han dado los permisos para poder enviar este pedacito de jaguar con esta pequeña esperanza del banco genómico, bueno, el banco de tejidos de San Diego Sur, que tenemos a Ernaca ahí, ¿no? Un jaguar boliviano representándonos. Buenísimo, Paola. Esto también nos permite ayudar al tema justamente de la clínica forense, ¿no es cierto?, en el tema de jaguares, toda vez que muchos jaguares no sabemos cómo han muerto, no sabemos en qué circunstancias han sucedido en algunos recintos de fauna silvestre, muertes muy extrañas, pero también la ciencia nos puede determinar y ayudar justamente también al tema del peritaje. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, con genómica no puedes detectar eso, ¿no? De que ha muerto, cosas así. No, con esta técnica no se podría, pero sí, en la parte forense sí hay diferentes técnicas, ¿no? Técnicas. Para ver, y de hecho los veterinarios como el doctor Fidel, como que están más que capacitados para hacer ese tipo de análisis, ¿no? De poder hacer la parte de la autopsia, ¿no? Y determinar de qué se ha muerto, pero con genómica no, ¿no? Con genómica es netamente los genes que tienes, a qué función tienen los genes y ese tipo de información más a nivel poblacional, ¿no? Exactamente, una pregunta también interesante que llega, pero esto también es un poco también para el área rural, para un poco reflexionar también. Dice, ¿qué podemos hacer si nos enteramos que en algún lugar están comercializando partes de jaguar Rodrigo Flores? No, la verdad, y bueno, en realidad creo que la pregunta es más para el experto que de denuncias, que es el Antonio. Eh, nada, pues hacer la denuncia con Pofoma, pero creo que el Antonio tiene más experiencias de eso, ¿no? Antonio, quizás puedas comentarle a Rodri un Sí, poco qué es lo que hace. claro que sí, Pau, y a toda la gente. Es importante conocer que en Bolivia tenemos autoridades que están justamente relacionadas con el tema de delitos ambientales, como ser POFOMA, están los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales y, por supuesto, el Ministerio de Medio Ambiente. Estas instancias son las principales llamadas para poder acudir cuando exista un caso de tráfico de fauna silvestre, una comercialización ilegal de partes o algún tipo de biocidio. Es importante, yo siempre sugiero eso y no sé, Paola, tal vez tú puedas coincidir, que no es recomendable publicar en redes sociales
antes de realizar algún tipo de operativo, algún tipo de investigación, toda vez que esto puede ahuyentar a los traficantes, puede ahuyentar al biocida, y esto realmente puede afectar más a la víctima, ¿no es cierto?, que al victimario. Entonces, es importante recordar que tenemos leyes en Bolivia que protegen a la fauna silvestre y hay autoridades a las que pueden justamente acudir si hay hechos de este tipo. En este caso, Antonio, ¿sería directamente con Pofoma que uno contactarse o cómo haría uno Sí, la denuncia? generalmente se hace una denuncia a la Policía Forestal para que ellos justamente a través de los efectivos y a través justamente de las diferentes unidades que ellos tienen repartidos a nivel nacional. Ahora hay un documento que ha salido justamente el año pasado en el que indica, mejor dicho, a principios de este año, que indica que todo policía, todo efectivo, sea de Pofoma o no sea de Pofoma, tiene la obligación de atender casos de tráfico de fauna silvestre. En este caso, si uno es testigo de un tema de tráfico o de biocidio, puede acudir a cualquier instancia policial para que ellos puedan acudir justamente y puedan atender este caso, no necesariamente Pofoma, sino cualquier efectivo que podamos encontrar. Inclusive, digamos, si vemos a un monito que lo están traficando en una calle, en un mercado, etcétera, pues, y si vemos a un policía, ese policía tiene la obligación de atender ese caso. Súper, no, es muy buena la información, de hecho, todos deberíamos estar enterados, ¿no? Exactamente, Paulita. Bueno, aquí tengo también otra pregunta. Ah, no, Ah, acá. sí, sobre otras especies, eso también comentar. Sí, esta técnica realmente es bastante robusta, entonces sí se puede aplicar en otras especies. O sea, siempre y cuando tengan el genoma de referencia, que es lo más caro, pero se pueden hacer genomas de referencia. De hecho, nosotros hemos mandado una muestra de esta DERNAC para hacer un genoma de referencia mucho mejor del jaguar. Entonces, sí, se puede hacer para otras especies. Igual estábamos, por ejemplo, un poco pensando con Vicky de Senda Verde de las tortugas que ellos tienen, porque hay hartísimas tortugas y no se sabe de dónde son. Entonces, tal vez sea otra especie interesante para verificar, igual de todos los loros que tenemos, ¿no? Y estas especies que llegan todo el tiempo, más que todo individuos vivos, ¿no? No solo partes, sino individuos vivos que te puedan un poco dar idea de dónde se están traficando más. Exactamente, Pao. Y bueno, mira, tenemos una pregunta también de Carlita. Hola, Carlita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Querida Pao, pregunta, si encontramos cueros de jaguares, a veces esto se ve en viajes de trabajo, ¿serviría si nosotros tomamos un pedazo de cuero para aportar a la investigación que realizamos? ¿O es necesario un tipo de conservación, tamaño especial? ¿O cómo podemos aportar para la investigación? Hola, Carlita. Bueno, sí, es un poco complicada la pregunta, ¿no? La Carlita sí está en esto de las ciencias ambientales, pero yo no recomendaría, por ejemplo, que cualquier civil pida partes de jaguar, porque eso ya es ilegal, prácticamente serías un traficante, ¿no? Cuando yo he colectado estas muestras, sí lo he hecho con un permiso del ministerio. Y de hecho, todas están depositadas en el Museo de Historia Natural, que es la instancia científica que custodia todas estas muestras, ¿no? Lo que yo usaba ha sido pedacitos pequeños de cuero que les he pedido como que me regalen un poco a las personas que lo tenían ahí exhibido, ¿no? Por ejemplo, había un cuero que era que era súper antiguo, que era de 1970, ya desgastado, que en teoría es legal porque era antes de tener todas estas leyes, ¿no? Que era como algo que se pasaban de unos a otros, como tienen del gato andino, por ejemplo, los gatos, ¿no? Que se pasan entre familias. Pero igual, o sea, tener estas muestras es ilegal y si uno lo colecta y lo tiene en su casa, es parte también de la ilegalidad, ¿no? O sea, no puede usar como excusa de hay un estudio que, o sea, por más que la Calita, por ejemplo, quiera ayudarnos un poco a este estudio que es importante para la ciencia y tengas como todas las motivaciones para hacerlo, tener partes de jaguar es ilegal, ¿no? Tenerlas en tu casa. Lo que sí recomendaría es, por ejemplo, si
qué sé yo, si tienen ahí un cuero o algo, vayan a donarlo al museo. O si es que han Exactamente. colectado algo, la institución que tiene que custodiar es esto al museo. Y finalmente, los que trabajamos en esto de conservación estamos afiliados al museo. Bueno, las muestras están disponibles para todos los investigadores, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, encuentran pongámoslo así, un ocelote muerto, ¿no? En la carretera y saben ahora que con el ocelote muerto, con estos pedacitos, se puede realizar estas acciones de conservación. Lo que les aconsejaría es como agarrar el cuerpo, un pedacito del cuerpo y llevarlo al museo, porque el museo es la instancia que custodia estas muestras. Entonces, Exactamente. en realidad, para estos pedazos no se necesita tener una super conservación, un buffer especial o algo, ¿no? Solo o sea, es suficiente con un pedacito y nada, puede estar en una bolsa, en un papel. Finalmente se hacen al extraer el DNA es cuando se limpia la muestra y todo. Pero bueno, mi consejo es un poco, si es que encuentran un jaguar atropellado, un ocelote atropellado, ¿no? Sacarle un pedacito y al museo, que puede ayudarnos mucho para estos análisis de genómica. Exactamente, muy buen dato, querida Pau, porque realmente tenemos, como ya hemos mencionado, instancias para poder realizar la denuncia, pero también está pues la parte de los museos, ya sea el Museo Nacional de Historia Natural, el Museo Noel, entre otros museos donde custodian justamente partes de animales silvestres para fines de investigación, ¿no es cierto? Justamente Pau, como otros biólogos, otros científicos, están trabajando justamente a partir de estas muestras. También tenemos un comentario de nuestro querido amigo Rodrigo Herrera. Querido Rodrigo, un saludo para vos. Una vez que el método aplicado sea accesible, será muy útil en las acciones de defensa legal y para la toma de decisiones. Felicidades, dice Rodrigo. Muchas gracias. De hecho, ese es nuestro siguiente objetivo, ¿no? Hacerlo más barato, reducirlo a solo 200 marcadores moleculares y, bueno, si es que el financiamiento como nos lo permite, poder entrenar a laboratorios forensicos en Bolivia, poder regalar como un kit, ¿no? En caso de que haya algún caso, puedes utilizarlo y por decirte, si es que hay un nuevo caso de tráfico, se puede utilizar estos marcadores. Y si, digamos, alguno venga de otra parte, por ejemplo, si hay algo que sea de Perú, entonces ahí utilizar también los nexos que tenemos con otros países y que los traficantes la tengan más difícil, ¿no? O sea que si alguno se determina que está fuera de Bolivia, ya un poco endurecer más el castigo que van a tener estos traficantes, porque no solo lo están haciendo a nivel de país, sino ya están haciendo tráfico internacional de fauna. Exactamente, y es lo loable del trabajo que está haciendo Pau, porque justamente el objetivo es determinar el tráfico del jaguar y saber las rutas, saber las poblaciones, identificar dónde se encuentran mayormente el tema del tráfico y el tema de la cacería ilegal. Esto nos va a permitir realmente en un futuro poder tener herramientas, como decía bien Rodrigo, para la defensa legal, para la defensa de los derechos de estos animales que están siendo vulnerados justamente por el desconocimiento o tal vez por el conocimiento que tienen de la importancia económica de estos animales. Así que, bueno, Pau, realmente te felicitamos por este lindo trabajo, hermoso trabajo que estás realizando. Es algo muy inspirador, muy motivante para todos los que estamos relacionados de alguna manera con la fauna silvestre. Así que, ¿qué es lo que se viene para adelante, querida Pau? Bueno, como lo mencionaba un poco, bueno, lo que ya se viene es la competencia del Falling Walls en noviembre en Berlín, que voy a presentar esto. Realmente no sé qué tanta aceptación tengan los jaguares, porque he visto que en esta competencia sí hay mucho como medicina, top en technology y todo, pero lo que sí espero lograr es un poco llamar la atención del público internacional y que, ¿por qué no puedan financiarnos la segunda parte, que es hacer un set de marcadores moleculares reducido para poder entrenar a los laboratorios forensicos de acá? Y también nada, pues poder un poco expandir también esta idea, poder tener financiamientos para hablar con los otros países, poder generar, bueno, un poco de mostrar, ¿no? Lo que está pasando en Bolivia, qué solución estamos nosotros aportando desde el sur para problemas que nos da el norte
y mostrar que, bueno, que la ciencia también puede nacer de nuestros pequeños laboratorios locales. Exactamente, Pau. Y bueno, hay otra pregunta también de Fabián Olivera Ampuero. Buenas noches. ¿Qué recomendarías para evitar la caza del jaguar? Es decir, ¿de qué manera podríamos generar un hábitat donde el jaguar pueda vivir en paz? Bueno, la cacería del jaguar se da mucho por la deforestación, ¿no? Como lo decías, Antonio, lo que pasa es que como nos estamos entrando a la caza del jaguar, los jaguares están saliendo y justo hay un ganadero que le pone ahí las vacas todas fáciles de cazar, ¿no? Porque ahí todas flacas, entonces bastante fáciles de cazar para un jaguar y es ahí cuando empieza el conflicto. Entonces, la primera recomendación sería como que no nos centremos más al hábitat del jaguar, ¿no? Que se respeten todas estas zonas de conservación, todas estas zonas de corredores, que el Ministerio de Tierras vea un poco de a qué está dando permiso de deforestación, ¿no? Porque justamente pueden ser lugares que son corredores de jaguar y ahí dan permiso para que pongan una estancia ganadera, entonces obviamente va a haber conflicto, la gente se va a chocar con el jaguar, lo va a cazar, entonces va mucho de iniciativas que tienen que tomar el gobierno. Las ONGs tienen que hacer, yo creo, un poco más de educación para cambiar la mala reputación que tiene el jaguar, que sí ha estado funcionando, ¿no? Hay varias ONGs que tienen programas fantásticos que han logrado sensibilizar a la gente. Como lo decíamos, igual este documental del Jaguar Spirit que ha logrado, no, perdón, del Tigre Gente, ¿no? Que ha logrado sensibilizar a las autoridades porque se ha presentado en la vicepresidencia. Y más que todo, por eso pienso que todas las acciones que nosotros podamos hacer como civiles también funcionan, hacer ruido, mostrar que algo está pasando en Bolivia, que como ciudadanos estamos preocupados y que queremos conservar al jaguar. Entonces, de esta manera, las autoridades van a moverse un poco y tomar acciones que ayuden a conservar el hábitat del jaguar en lugar de estar deforestando lugares que tal vez sirven de corredores para los jaguares, ¿no? Exactamente, y otras actividades como es la minería, donde no solamente es minería y contaminación, sino que también trae consigo tráfico de fauna silvestre, trata de personas, además de la contaminación de los ríos, la degradación de los bosques, los incendios y un montón de cosas. Así que, bueno, son varias cosas, varios tópicos que tenemos justamente en Bolivia que lamentablemente están afectando a estas especies silvestres tan hermosas y tan lindas que tenemos en Bolivia y que debemos cuidarlas. Así como Paulita con su trabajo excepcional nos está demostrando que haciendo ciencia con un trabajo realmente admirable, pues se puede hacer mucho más. Así que Paulita, bueno, felicitarte nuevamente, te deseamos lo mejor en el Fall in Love. Por favor, manténnos al tanto. Aquí la voz de la naturaleza siempre vas a tener espacio y los jaguares siempre tienen espacio. Así que nada, agradecerte por este lindo trabajo que haces. No, igual, muchas gracias, Antonio, por la invitación para poder presentar este trabajo y por el trabajo que haces difundiendo bueno, difundiendo lo que está pasando con los jaguares, lo que está pasando con el tráfico en Bolivia, que de alguna manera también ayudas a tomar acción, ¿no? Estás moviendo un poco las jaulas para que digan, para que también la gente tome acción, para que los políticos hagan también acciones, ¿no? Que puedan ayudar a la conservación de diferentes especies. Y gracias por el trabajo que también haces, ¿no? Gracias, Paulita. Bueno, los últimos comentarios. Ángel Tovico, creo que al fin se tiene una esperanza real para los jaguares. Felicidades, hermoso trabajo. Gracias. Y en realidad creo que en Bolivia o sea, no nos falta nada para poder hacer ciencia y especialmente teniendo nuestras especies acá. Así que solo falta que las personas como que se animen un poco más, ¿no? A buscar fondos, que también el gobierno ayude un poco a buscar fondos para realizar conservación y poder dar soluciones nosotros mismos, ¿no? Para los problemas que tenemos. Exactamente, Chio Chin, felicidades a Paola por tan importante aporte. Increíble el avance genético y la manera de buscar para aportar un gran problema como el tráfico de vida silvestre. Felicidades, escuchar tu estudio me emociona mucho, Ninoska.
Muchísimas gracias, querida Pau. Realmente felices y contentos de poder estar contigo y compartir este lindo trabajo. Así que nada, pues como te decía, bienvenida a cualquier espacio acá en La Voz de la Naturaleza y nos estamos viendo muy prontito. Listo, muchas gracias, Antonio. Que tengan buena noche todos y gracias por estar presentes en esta transmisión para hablar un poco más de jaguares. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo la próxima semana con otro conversatorio también interesante. Chao, amigos.